Vamos ahora juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, que creaste todo el universo y que guarda la historia de los hombres, te damos gracias porque aunque merecíamos el castigo, el juicio, tuviste misericordia de nosotros y mediante la sangre preciosa de Jesucristo pagaste eternamente la deuda de nuestros pecados, haciéndonos entrar en tu reino sin nuestro mérito alguno. Si no hubiera sido por la obra de Jesús, habríamos perecido eternamente. Te damos gracias por esta gran gracia y por este gran amor. Hoy hemos reunido ante ti. Te pedimos que Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que despierte nuestras almas con palabra y que afirme nuestros pasos sobre esa palabra. Ilumina nuestras almas con la palabra de Dios y haznos comprender el motivo de nuestra vida. Ahora, en este momento, Pastor Juan Lee y el equipo de misión está en España. Cuida y guarda a cada uno de ellos, también guarda su salud, para que puedan regresar después de terminar el trabajo. También la iglesia en Corea, todas las iglesias en Corea y en el mundo, que todas las iglesias puedan predicar el Evangelio hasta que el Señor vuelva. Utilízanos para esa obra. Guarda cada hogar y también da tu poder para que puedan vencer toda dificultad y puedan vivir para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, versículo 9. Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El versículo 12-13 leemos juntos, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hasta ahí. Como todos conocen, Pastor Juan Lee está en España. ¿Saben qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Alguien dice domingo. Bueno, es domingo, pero es la Semana Santa, ¿no? Hace 2000 años, Jesús vino a tierra de Israel. Estuvo 3 años y medio de vida pública. Murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y mediante su muerte y resurrección, el Señor cumplió nuestra salvación. Hoy a través de Isaías 28, quiero que veamos juntos cuántas cosas nos trajo Jesús con su muerte y resurrección. Aquí en Isaías 28 aparecen dos palabras, reposo y refrigerio. Mediante estas palabras podemos comprender más sobre Jesús
que al morir y resucitar nos ha dado verdadero reposo y el verdadero refrigerio. Primero, capítulo 28, versículo 9, dice, esta palabra dice, este versículo, se dirige a Israel cuando iba por el camino de corrupción. El pueblo escogido de Dios que desviaba continuamente por camino equivocado. Entonces Dios envió muchos profetas que les explicaban y hablaban, pero a pesar de todo esto el pueblo no escuchó. Entonces aquí dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿Quién? Aquí quién se refiere a los profetas que Dios había enviado. Ellos dicen, ellos profetas dijeron, es que va a enseñar ciencia o hacer entender doctrina a los destetados o a los arrancados de los pechos. ¿A quién se enseñará? Aquí pone los destetados, arrancados de los pechos, ¿no? Aquí indican los niños muy pequeños. ¿Y por qué dice que se enseña como a niños? Porque a continuación dice, en el versículo 10, dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Es decir, bastaría con decirlo una vez para que lo entendieran, pero se amonesta y se amonesta una y otra vez. Por eso repite y repite otra vez. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Repite muchas veces lo mismo. Entonces estaban cansados de oír lo mismo. Entonces pone mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Aquí un poquito y allí otro poquito. Como Israel no escuchaba, Dios, para hacerlos arrepentir, volver, repetía continuamente su palabra en un sitio y en otro sitio. Lo bueno sería obedecer sobre esa palabra, pero en el versículo 12 dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Si el pueblo de Israel hubiera obedecido de corazón estas advertencias y enseñanzas repetidas por los profetas, el pueblo de Israel habría recibido verdadero reposo, reposo para el alma y refrigerio para el espíritu. Pero el pueblo de Israel no quiso hacerlo. Aunque los profetas habían dicho esto, pero no escucharon. ¿Y qué hace uno que ha recibido reposo y refrigerio? ¿Qué hace? Según el texto, pone, dad reposo al cansado. En este mundo hay muchas personas cansadas, abatidas, agotadas, cargadas por el pecado. Pero quien ha experimentado el reposo del Señor y el refrigerio que Él da, ve a esos cansados, se ve y desea compartir con ellos lo mismo que había recibido. Pero ellos no quisieron recibir esa palabra. Por eso en el versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Dios les está diciendo continuamente que seguirá hablándoles sin cesar. Si ellos escuchan, habrá reposo y refrigerio, pero si no escuchan, caerán de espaldas, se quebrarán, serán enlazados y presos, es decir, que caerán. Por eso, en resumen, esta palabra es muy sencillo. Hay características de la enseñanza bíblica que es la repetición. La Biblia enseña de manera repetitiva. Y quien acepta de verdad esa enseñanza
recibe dos cosas, reposo y refrigerio. Pero si la rechaza, ellos reciben la ira de Dios. Y los que aceptan esa palabra recibe reposo y refrigerio. Y quien obtiene estos dos, reposo y refrigerio, a su vez, pueden ver a los cansados y puede predicar lo que ha recibido, salvándolos y levantándolos. Pueden compartir y enseñar el reposo y refrigerio que había recibido. Vamos a ver un poco más sobre esta palabra. En el versículo 9 dice, pone, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Lo que quiere decir es que el contenido es muy fácil, que incluso un niño pequeño podría entenderlo. La Biblia enseña de manera muy simple, fácil. Bueno, hay los que explican la Biblia complicando las cosas, ¿no? Bueno, yo también un poco, ¿no? Bueno, lo correcto es explicar sencillamente. Bueno, yo me esfuerzo mucho para explicar de manera fácil, pero lo correcto es explicar con sencillez, que hasta un niño pueda entender. Es lo mejor. Entonces, como las personas no entendían, la Biblia emplea parábolas y abundantes lecciones con objetos visibles para que cualquiera persona pueda comprender. Dios quiere que todos sean salvos. Pone para que entiendan los destetados también, a los pequeños. Explicar que hasta los niños pequeños puedan entender. Cuando escuchamos el seminario, a veces pensamos, ¿cómo es posible que no reciba salvación escuchando esta palabra tan fácil? Que el Señor murió en la cruz y todo está hecho. Y basta con aceptarlo. Jesús en Mateo 18 dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la respuesta es muy sencilla. Basta con recibir el regalo que el Señor nos da. Igualmente en los tiempos del Antiguo Testamento, a los arrancados de los pechos. Es decir, se repiten cosas muy simples. Repiten. Por eso pone mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea. Explica de nuevo, continuamente. Yo he visto una persona que había un seminario de una semana y que ha escuchado ese seminario 100 veces y ha recibido salvación. Me contó que había recibido salvación después de escuchar el seminario 100 veces. Y en otra ciudad he visto a alguien que ha recibido salvación después de escuchar 200 veces. Y después de escuchar su testimonio, personalmente le pregunté, ¿de verdad? Entonces me dijo que sí, 200 veces. Una semana de seminario y ha escuchado 200 veces. Ha invertido mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, al final ha recibido salvación, ¿no? Si escuchando esta repetición muchas veces ha comprendido, pero si no hubiera comprendido sería una tragedia, ¿no? De mismo modo, los profetas del Antiguo Testamento repetían y enseñaban repetidamente. También daba palabras necesarias para ellos. Si caían en la idolatría, había que advertirles sobre los motivos por los que no debían adorar ídolos. Que la Biblia prohíbe la idolatría, explicando una y otra vez, aquí y en otro lugar. Lo mismo sucede con el Evangelio. A quien no entiende que la sangre de Jesús perdona los pecados, les mostramos que muchos versículos bíblicos que afirman sobre esta verdad, para que queden bien claro que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados.
porque hay muchas palabras repetidas. Entonces les explicamos buscando muchos versículos, ¿no? Y esto es normal. En el Antiguo Testamento pasó esto también, y en el Nuevo Testamento ocurrió lo mismo. En las epístolas de apóstol Pablo, vemos que muchos contenidos se repiten. Por eso podemos saber que repetir es algo bueno. Entonces, lo sabio es repetir esta palabra hasta que una persona acepte esta palabra y decide creerla. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Una vez, una persona que había dejado de congregarse durante mucho tiempo y volvió por fin a la iglesia, y al escuchar el sermón, y dijo, pero si es lo mismo que había escuchado antes, dicen lo mismo que decían hace años. Y digo que claro, claro que sí, debe ser así. Si cambia la palabra, debe ser un problema, ¿no? Si palabra es misma, significa mismo contenido, ¿no? Vamos a ver, segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto, yo no dejaré de recordaros. Los que escuchan y leen esta palabra ya conocen lo que Él enseña y están confirmados en la verdad. Pero aún así, Pedro quiere recordárselo siempre. Recordar siempre nos enseña la necesidad de una repetición. En Judas 1 dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Nosotros, después de recibir salvación, si podamos guardar toda la palabra que habíamos oído, sería una bendición grande. Vamos a ver primero de Juan, capítulo 2, versículo 24. 2:24, vamos a leer juntos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pone lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Y qué es lo que hemos oído desde el principio? En el capítulo 3, 23, primero de Juan, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es lo que se oye desde el principio. Cree en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, es decir, ser salvos mediante la fe en Jesús, y amamos unos a otros conforme a su mandamiento. Eso es lo que se ha oído desde el principio. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces, lo importante es que algo importante tiene que repetirse.
porque el ser humano olvida con facilidad. Y las verdades importantes deben repetirse hasta grabarse en el corazón. Y no basta con comprender con la cabeza. Deben guardar en su corazón, hacer lo suyo propio. Entonces nosotros, salvos por la gracia del Señor, amándonos, debemos amar unos a otros, predicando continuamente este Evangelio hasta ver el Señor. Y eso sería la vida más bendita. Y aquí, Isaías 28, el pueblo de Israel consideró la palabra de Dios despreciable y no lo había aceptado. Sería miserable la vida de este tipo de personas. Vamos a ver de nuevo Isaías 28, versículo 13. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios insiste continuamente hablando sin cesar. Sería bueno recibir esa palabra, pero si no la recibe, ¿qué pasa? Pone que hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Al principio parece que camina bien, pero al final caen de espaldas. Si uno cae mal, se rompe, ¿no? Quebrantados, enlazados y presos. Indica que caerán, ¿no? Después de recibir salvación pasa lo mismo. Después de creer, cuando uno escucha la palabra, el Señor continuamente explica unas cosas, ¿no? Y escuchando esa palabra, lo bueno sería arrepentir, pero si uno sigue continuamente su propio camino, al final se derrumbará. ¿Quién ganaría, la Biblia o su propio pensamiento? Sin duda gana la Biblia, ¿no? Chocar contra la palabra sería como chocar contra una montaña. La Biblia compara una pequeña letra de su escritura con el cielo y la tierra, porque la palabra de Dios tiene solidez de una montaña inmensa. Quien choca contra la palabra de Dios es como estrellarse con su cabeza contra una enorme roca. ¿Por qué digo esto? Porque en Isaías 28 habla sobre Jesús. En el versículo 16 dice, por tanto, Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pone, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Pone una piedra, ¿no? No dos. ¿Y quién es esa piedra? Jesús. Que sea una sola piedra significa que Jesús es el único Salvador. He puesto en Sión por fundamento una piedra. El fundamento de las Escrituras es Jesús. Y el fundamento de nuestra vida es Jesús. Pone piedra probada. Jesús superó la prueba, ¿no? En San Mateo 4, al inicio de su vida pública, Jesús fue tentado por el diablo. Y Jesús, con la palabra, dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Venció todas las tentaciones con la palabra, ¿no? Al superar la palabra, demostró que es digno como Salvador. Es una piedra probada y preciosa. Jesús es la joya entre las joyas. Entonces Ageo dice que Jesús es el tesoro de las naciones. Jesús es el tesoro de todas las personas del mundo entero y también es de cimiento estable, tan firme que nada puede romperla. Y luego dice, el que creyere, no se apresure. ¿Qué significa esto? Para entender esto,
Vamos a ver primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, sino siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús vino hace 2000 años, ¿no?, a la tierra de Israel. Pero ¿qué hizo la gran mayoría? Lo rechazó, ¿no? Fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra preciosa y piedra viva. Jesús es la piedra viva. Acercando a Él, nosotros seremos edificados como piedras vivas. Entonces, cuando creemos en Jesús, nosotros que éramos piedras muertas, recibimos la vida y convertimos en piedras vivas. Por eso aquí en el versículo pone: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Qué significa esto? Quien cree no será avergonzado. Dicho de otra manera, hay que creer en el Jesús y ser salvo. En cambio, los que no son salvos caerán, serán enlazados, presos. Quien cree no será avergonzado, pero quien no cree será avergonzado. ¿Qué tipo de vergüenza está hablando? La Biblia explica con claridad que es una vergüenza eterna. Vamos a ver Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De entre los que duermen en el polvo de la tierra, muchos despertarán, unos para vida eterna, que participarán en la resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una confusión perpetua, una vergüenza sin fin. Antes de pecar, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaron. La vergüenza apareció a causa del pecado. Quien no ha sido cubierto por la sangre de Jesús en sus pecados, aparecerá desnudo delante de Dios. Aparecerá con todos sus pecados. Y cuando la conciencia está despierta, se reconoce cuán vergonzoso es el pecado. Pero ¿qué pasa al contrario? Ya no siente vergüenza por sus pecados. Al final, ante el tribunal de juicio de Dios y al caer en el infierno, esa persona sentirá de manera viva cuán vergonzosos son sus pecados. Sufrirá vergüenza eternamente. Es decir, esa vergüenza y esa humillación por el pecado permanecerán para siempre. Entonces los que no creen sufrirán vergüenza eterna. Además,
Los salvos resucitarán gloriosamente, como si la semilla se transformase en flor o como una oruga en mariposa. En cambio, los que no reciben salvación resucitarán en forma horrible. De eso no cabe duda, porque en Génesis 1, Dios, después de crear los cielos y la tierra, vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Es decir, muy hermoso, ¿no? Entonces Dios es hermoso. Y al contrario, la fealdad nació tras el pecado. Entonces esas criaturas, insectos, no son bonitos para nosotros, ¿no? Entonces los que no recibieron salvación se resucitan de manera repugnante. Jesús dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La forma de los malditos es una forma horrible. Entonces, si su propia apariencia hubiera cambiado de manera repugnante, sería una vergüenza, ¿no? Es como si tuviera de repente una lepra, entonces se sentiría avergonzado, ¿no? Sentimos vergüenza aunque tengamos solo un grano en la cara, ¿no? De la misma manera, los que no son salvos resucitarán en la apariencia más repugnante, sintiendo al mismo tiempo una vergüenza por sus pecados y además teniendo la conciencia viva, abierta. Vamos a volver a Isaías 28. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pone, el que creyere, no se apresure. ¿Qué significa esto? No apresurarse significa no asustarse, ¿no? No ser sorprendido. Es decir, quien cree no se asusta. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto? Piensa que alguien murió sin creer. En el Salmo 73 dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Perecieron consumidos de terrores. Después de cruzar el umbral de la muerte, se asusta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se asusta y se apresura? Porque no sabe qué hacer. Al cruzar la muerte, comprende que Dios existe y que hay juicio y le espera una eternidad y hay fuego eterno. Si de repente todo esto viene, se asusta, ¿no? Y no sabe qué hacer. Entonces, después del juicio, al entrar al infierno, se asusta, ¿no? Se apresura. Entonces, ante el tribunal dirán, Señor, ¿cómo es posible que no nos conozcas? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Cómo es que no nos conoces si yo iba a la iglesia? ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Ir a la iglesia o creer? Si no se cree y no recibe salvación, esa persona será avergonzada eternamente y se apresurará. Será cortada del Señor. Entonces, en ese momento, sentirán tan avergonzados y asustados. Entonces, quien no recibe la palabra de Dios, no sabrá qué es lo verdadero, qué es el verdadero reposo. No conocerá el reposo del alma, ni el verdadero refrigerio, ni gozo del espíritu. Entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no oyeron la advertencia de Dios? Si leemos Isaías 28,
podemos observar que estaban embriagados con otras cosas. Isaías 28:1, versículo 1, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Aquí dice, los ebrios del Efraín, los aturdidos del vino. En Isaías 5 se dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Por lo visto, en aquel tiempo bebían mucho, ¿no? Y no solo eso, también estaban ebrios de enseñanzas falsas. En Isaías 29, vamos a ver Isaías 29, Isaías 29, versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead, y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión, como palabras del libro sellado, el cual si dieren, hay que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no se lee. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. No solo bebían literalmente mucho vino, su verdadera embriaguez era otra. El versículo 13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios es espíritu, y si el corazón y el alma no se acercan a Él, nada se entiende. Solo quien busca con sinceridad puede comprender. Pone su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En lugar de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, habían llenado su corazón con enseñanzas de hombres. Estaban embriagados con doctrinas humanas. Entonces, aunque leyeran la Biblia, no entendían nada. Para ellos, el libro era como libro sellado. Cuando uno está ebrio de otra cosa, por mucho que se repite la verdad, no se escucha, no entra ni una palabra. Por eso, rechazan la enseñanza. Estaban literalmente ebrios del placer del mundo, del vino. Y también su corazón estaba lejos de Dios. Y también habían recibido enseñanzas falsas que estaban embriagados por ellas. Por eso no podían comprender. Así Israel cayó en la desgracia. Además, ellos decían, nosotros ya tenemos otro refugio. Tenemos otro refugio. Creyeron así. Vamos a ver Isaías 28, capítulo 28, versículo 14. Por tanto, varones, pobladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué significa esto? Asiria, el país, Asiria, estaba a punto de invadir Israel.
Y Dios había permitido esto para que arrepientan. Pero ellos pensaban, bueno, tenemos Egipto, ellos nos han prometido ayudarnos, entonces estamos seguros. Tenían esta falsa certeza, aunque estaban a punto de ser destruidos, pero ellos pensaban, bueno, tenemos Egipto, ¿no? Como refugio, entonces todo irá bien. No tomaban al Señor por refugio, sino otra cosa. Por eso al final Israel fue juzgado. En Isaías 28 nos enseña qué pasa al uno que recibe de verdad la enseñanza. La Biblia le promete dos cosas. En el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Aquí aparece algo muy importante. Este es el reposo y el refrigerio. Si alguien recibe la enseñanza repetida, que es tan sencilla, que los profetas de Dios habían repetido muchas veces, y que nos dice cree. ¿Y qué pasa si lo recibe? Entonces, ¿qué tendremos si recibimos? Tendremos reposo, verdadero reposo, porque lo que necesitamos es reposo, ¿no? En Job 7, Job había perdido todos sus bienes, ¿no? Había muerto sus 10 hijos y estaba enfermo, todo el cuerpo, y lleva mucho tiempo sufriendo. ¿Y qué es lo que Job anhelaría en medio de ese sufrimiento? Nosotros, cuando estamos en medio del dolor, nos anhelamos mucho el reposo, ¿no? Necesitamos reposo en nuestra vida cotidiana y también para nuestra alma. El reposo es un tema importante de la Biblia. Vamos a ver Job 7, Job capítulo 7, versículo 1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejedor, y fenecieron sin esperanza. Pone, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? La vida en esta tierra es una batalla, ¿no? De hecho, no hay casi ninguna generación que no ha sufrido guerra. También pone sus días como los días del jornalero. Un jornalero sufre, ¿no? Vive trabajando todos los días y por eso desea que llegue la noche para descansar. También pone, como el siervo suspira por la sombra. El siervo, por la dureza de su trabajo, desea que venga la noche para reposar. Pone, como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Como ha trabajado mucho, desea recibir su paga, ¿no? Algo reposo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Job, enfermo en todo su cuerpo, desea reposo, descansar, anhela reposo. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. En medio de nuestra vida cotidiana, por muchos motivos, tanto físicos como espirituales, necesitamos reposo. Y entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para darnos reposo verdadero. En Hebreos 4 se dice que Dios
después de crear los cielos y la tierra, reposó en el séptimo día. Pero ese reposo de Dios fue roto cuando Adán y Eva pecaron. Por eso Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Entonces Dios ha estado trabajando sin reposo después del pecado de Adán y Eva. El pueblo de Israel, después de sufrir 430 años en Egipto, fue liberado bajo la dirección de Moisés. Y después de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en líder y ellos conquistaron la tierra de Canaán. Y la Biblia lo llama como el reposo. Pero pone que Josué dio el reposo. Pero mucho tiempo después, Dios, por boca de David, vuelve a hablar de reposo. Entonces, si el reposo que dio Josué hubiera sido el verdadero, ¿por qué habría hablado Dios de reposo a través de David mucho tiempo después? Entonces, el reposo que Josué dio al pueblo de Israel era una sombra, y el verdadero reposo estaba por venir. ¿Y por qué? Pues David habló del reposo, porque anunciaba el verdadero reposo que habría de venir por medio de Jesucristo. Y cuando creemos, somos salvos y tenemos el reposo verdadero. Vamos a ver Hebreos 4. Entonces, cuando uno cree, tiene el reposo. Vamos a ver Hebreos 4. Versículo 7. Versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En el versículo 3 pone, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios, por boca de David, Dios había dicho, no entrarán en mi reposo. Dijo así. Y en los Salmos, David habla de reposo. ¿Por qué entonces, dice en el versículo 5, no entrarán en mi reposo? ¿Por qué dijo así? Porque si el reposo de Josué hubiera sido el verdadero, Dios no habría vuelto a hablar de reposo por boca de David. Este reposo, por tanto, es el reposo verdadero que se concede por medio de Jesucristo. En el versículo 9, por eso, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Leamos juntos el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El que ha entrado en el reposo, reposa como Dios reposó de sus obras. Imaginamos a un padre sus dos hijos están siendo arrastrados por la corriente. El padre rescató a uno. Con respecto al hijo rescatado, puede dejar, ¿no? Reposo. Con respecto al que aún está siendo arrastrado, no puede descansar. No lo puede dejar. Del mismo modo, quien ha entrado en reposo, reposa como Dios reposó. ¿Y cómo es entrar en ese reposo? En el versículo 3 dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces aquí pone, ¿cómo se entra en el reposo? Al escuchar la enseñanza repetida, que dice mandato sobre mandato, renglón tras renglón, escuchando repetidamente, se descubre que el camino para entrar en el reposo es Jesús mismo, que es la piedra angular, la piedra preciosa y firme del fundamento. Por eso los que creen no caerán. Los que creen no serán avergonzados. Los que creen entrarán en ese reposo.
Y cuando entran en ese reposo, se reposa. Entonces, cuando somos salvos, nos concede un reposo verdadero. Vamos a ver San Mateo, capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 28, leamos juntos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es el Señor del reposo, ¿no? No hay nadie que no esté trabajando. Y no hay nadie que no lleve la carga del pecado. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Al venir a Jesús, y cuando mira la cruz, ¿qué pasa? Pone, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando comprendemos que Jesús cargó todos los pecados del mundo, incluyendo los míos, ¿qué pasa entonces? La carga de pecado cae y se concede un verdadero reposo. Y también en Mateo 11, versículo 29-30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, llevad el yugo de la humildad y la mansedumbre, y aprended de él, de Jesús. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Después de recibir salvación, uno desea que el corazón y el alma descansen, ¿no? Pero ¿por qué a veces no descansan? Porque el Señor nos dice que llevemos el yugo de la humildad y la mansedumbre. Cuanto más humilde esté el corazón, más fácilmente descansa. En cambio, si el corazón se orgullece, no logra descansar. Si el corazón se orgullece, no soporta ver que otras personas les va bien. La humildad permite que el corazón descanse verdaderamente. Cuanto más humilde vivimos después de la salvación, con el yugo de la humildad y la mansedumbre, siguiendo al Señor, tenemos más fuerza en nuestro corazón. Pero hay que fijar bien que pone, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, y hallar descanso para vuestras almas, y no dice para vuestros cuerpos. El corazón descansa, pero no pretendamos que también el cuerpo descanse también, porque tenemos que trabajar hasta que el Señor vuelva. ¿Y cuándo descansará nuestro cuerpo también? Cuando el Señor vuelva. Entonces descansaremos completamente. Entonces cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está hablando del reposo que se concede en el momento de la salvación. Quien recibe este reposo es verdaderamente bendito. Quien no es salvo no tiene verdadero reposo en su alma, porque quien no tiene resuelto el pecado no puede tener descanso verdadero. Los que de verdad han sido salvos experimentan un reposo del alma auténtico. Y la Biblia habla juntamente uniendo el reposo y el refrigerio. Vamos a volver a Isaías 28. Isaías 28, versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es refrigerio. Así pues, quien cree en Jesús y es salvo, no caerá, no será avergonzado, no se turbará al cruzar la muerte, no se afanará en desesperación. Y en esta vida también se le concede el reposo, pero no solo reposo, junto al reposo, refrigerio también. Reposo y el refrigerio. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén,
Allí había verdadero reposo y también refrigerio. En el huerto de Edén había 4 ríos. Y había 4 ríos, y uno de ellos, el Gijón, cuyo nombre evoca la idea de brotar, manar, surgir, nos sugiere un lugar lleno de frescor. El Edén debía de ser un lugar verdaderamente refrescante. Antes del pecado había verdadero reposo y refrigerio. El pecado quebró todos, pero al ser salvos, junto con el reposo viene también el refrigerio. Vamos a ver Hechos capítulo 3. Hechos 3, 19. Entonces, quien desea una vida refrescante debe recibir salvación. Hechos 3:19. 3:19. Vamos a leer juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pone arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando se obtiene el perdón de los pecados y el reposo del alma, vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así, en la salvación vienen tiempos de refrigerio. Significa alivio, alegría en nuestra vida. La Biblia dice que sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, pero al ser salvos llega un refrigerio verdadero. Hay alabanza de gozo siempre la canción, eleva al Salvador. Hay una alabanza así, ¿no? Si yo canto bien, hubiera cantado. Yo antes de recibir salvación, la canción más favorita para mí era La flor debajo de la valla. Qué triste es mi figura, que algo así. Me gustaba esta canción que decía, qué miserable soy, algo así. Entonces yo siempre cantaba esta canción. Qué miserable. Porque no estaba resuelto el problema después de la muerte. Pero en el 25 de septiembre de 1983 fui salvo. Me quitaron la carga de pecado. Y al salir de ese lugar estaba lleno de gratitud. Y aprendiendo himnos encontré un himno que dice, ya libre soy, por mi Jesús, Él me salvó de gran maldad, el triste mundo para mí, ahora como el cielo es. Oh, aleluya, alabaré, Él perdonó pecados ya, con mi Jesús, donde yo esté, el cielo es aquel lugar. Este himno encajaba perfectamente con mi situación. Dice, ya libre soy, por mi Jesús, Él me salvó de gran maldad. El triste mundo para mí, ahora como el cielo es. Oh, aleluya, alabaré. Él perdonó pecados ya, con mi Jesús, donde yo esté, el cielo es aquel lugar. Es justo al contrario, ¿no? Que decía, ay miserable, qué miserable soy, qué triste. Que decía esto, ¿no? Esta canción. Es justo al contrario. Al ser salvos, viene los tiempos de refrigerio. Al quitarnos la maldad de pecado, se nos quita el castigo del infierno. Ser liberados del castigo del infierno es una alegría enorme, ¿no? Cuando alguien sale de la cárcel, qué bien se sentirá, ¿no? En la película Papillon, el protagonista estuvo en prisión 13 o 14 años. Intentó escaparse varias veces y al final, tras 13 años, logró escapar. Qué alegría cuando salió de la cárcel, ¿no? Pero comparado con esto,
haber sido rescatados de la destrucción eterna. Sería una alegría imposible describir con palabras. Entonces la Biblia expresa de esta manera en Isaías 30, versículo 26. Isaías 30, 26, vamos a leer juntos. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. El pueblo de Israel, por su pecado, por desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. Y después de 70 años de cautiverio, por la gracia de Dios, fue liberado y volvió a la tierra de Israel. Entonces, en ese momento, qué inmensa alegría habrían sentido al ser librados. Pone cuando Jehová vende la herida de su pueblo y cure su llaga, la luz de la luna será como luz del sol. En Babilonia también veían la luna, pero al ser liberados y regresar a Israel, ¿cómo verían esa luna? Mucho más resplandeciente, ¿no? Como casi como el sol. Y en Babilonia también veían el sol también. Pero al volver a Israel, el sol les parecería brillar 7 veces más. Parecería brillar 7 veces más. Si alguien estuvo un año entero enfermo, postrado en una cama, y después de un año se recupera y al salir al aire libre y mira la luna, ¿cómo la verá? Le parecerá brillar como el sol, ¿no? Y como así, de la misma manera, quien ha sido salvo, convertido en nueva criatura, al contemplar la luna ya salvo, ya percibe con un cariño especial. Lo mismo al contemplar el sol. Al pasar por un árbol y ver las hojas moviéndose por el viento, le parecerá que están como saludándose, ¿no? A él. Para los coreanos, cuando fue liberado del dominio japonés, qué alegría fue para ellos, ¿no? Después de 36 años de sufrimiento bajo Japón, estaba sufriendo y en ese día de liberación, qué refrigerio para ellos al gritar ¡Viva Corea!, ¿no? De la misma manera, nosotros fuimos rescatados del castigo del infierno y se ha realizado el verdadero reposo y el refrigerio. En Tito 3, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el momento del nuevo nacimiento se limpia el pecado y al venir el Espíritu Santo se transforma a la persona en un ser nuevo. Y en su corazón hay gozo y gratitud. Y ahora voy a presentar otro himno que dice, su letra dice, paz como un río en mí. Y que dice, amor como el mar, gozo como un manantial. Si hubiera sabido que iba a cantar aquí, tenía que aprender más la música, ¿no? Porque los salvos naturalmente sale de su corazón la canción, ¿no? La alabanza. Vamos a buscar Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 22. Jeremías 31, versículo 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Y los versículos 25-26, vamos a leer juntos, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable.
Jeremías, al ver el destino de Israel, estaba muy preocupado, pero supo que Dios haría una cosa nueva. Aquí dice, Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Aquí se emplea el verbo crear. También dice, la mujer rodeará al varón. Aquí el varón es Jesús. Con la venida de Jesús, Dios creó una cosa nueva en la tierra. Al contemplar la obra nueva realizada por la venida de Jesús, dice aquí, satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Entonces Jesús vino, murió en la cruz, y luego resucitó y cumplió la salvación. Esa es la cosa nueva. El anuncio del Evangelio y la salvación de cada persona son esa obra nueva. Esta cosa nueva se enlaza directamente con el refrigerio del alma entristecida. A quien recibe perdón de pecados se le concede certeza y la esperanza. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando se recibe salvación, hay gozo y se abre el camino al cielo. Qué alegría tan grande, ¿no? El cristiano, aun cuando sufre, recibe sufrimientos con un propósito. Por eso, incluso en medio de aflicción y tribulación, se alegra, porque tiene un gozo y un refrigerio que el Señor le da. Y el Señor renueva, da sus fuerzas. ¿Y qué pasa en la muerte del justo? Muchos mueren incluso gozosos. La Biblia dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento en Eclesiastes, ¿no? ¿Cómo puede ser mejor el día de la muerte que el del nacimiento? Para un salvo, sí lo es. En el día del nacimiento, normalmente se celebra como una fiesta, ¿no? Pero en el día de la muerte del creyente, también habría que hacer fiesta. Por ejemplo, si alguien que estaba en Corea se traslada a Estados Unidos, si va a un lugar mejor, hay que felicitar, ¿no? ¿Cuánto más cuando un salvo va al cielo? Entonces, eso es algo que felicitar. Si en funeral viéramos que esa persona va al cielo, entra al cielo y vemos cómo es aquel lugar, ¿qué haríamos? Tendremos mucha envidia de él, ¿no? Porque él va al cielo. Si el Señor nos hubiera mostrado cómo es el cielo, querríamos morir cuanto antes, ¿no? Por eso el día de la muerte para un salvo es un día gozoso. La Biblia dice en Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Tiene esperanza. A veces cantamos un himno titulado Rodeado de poder fiel. Es de un pastor alemán, Bonhoeffer, siendo un teólogo y pastor. Él estuvo un año estudiando en Estados Unidos, pero como estudiaba tan bien, hacía tan bien, entonces Estados Unidos quería que él se quedase como profesor, pero él lo rechazó y volvió a Alemania. Cuando Hitler mataba a muchos judíos, entonces Bonhoeffer pensó, ¿qué hay que hacer con Hitler? Hay que dejarle así. Es como si un loco hubiera cogido el volante de un camión atropellando a gente. Y hay que seguir dejándole sin hacer nada. Es justo dejarle. Y él concluyó que lo justo era quitar el volante. Entonces tomó postura contra Hitler y fue encarcelado y finalmente ejecutado. Él fue ejecutado el 9 de abril de 1945. 9 de abril de 1945. Cuando el día de su muerte, los guardias vinieron y le dijeron, ha llegado tu último momento. Y sus compañeros de cárcel se echaron a llorar.
Pero Bonhoeffer les dijo, alegraos, por favor. Hoy comienza para mí un nuevo día. Al cruzar la muerte, para él, era un comienzo nuevo, el auténtico principio comienzo, y luego fue ejecutado. Y los guardias que estaban en presente su muerte quedaron conmovidos, sorprendidos. Antes de morir, había escrito una carta a su ser querido, y ese poema es el himno que cantamos, rodeado de poder fiel. Y también que dice que está en libro de texto de Alemania. Un cristiano puede ser gozoso incluso al morir, porque entra en el cielo eterno, en un mundo sin pecado, sin muerte, sin enfermedad. Y él llega realmente a ese mundo. Y el día más refrescante, más alegre, será el día de la venida del Señor. Vamos a ver Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Malaquías, capítulo 4, 2. Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Esto indica al regreso de Jesús. El día de su venida, en sus alas traerá salvación. Ese día el Señor sanará de golpe y por completo. Sanará con salvación todas las heridas del alma que hayamos sufrido, todas las lágrimas que hayamos derramado. Y nuestro cuerpo resucitará gloriosamente, resucitará como el Señor. Y también el cuerpo de los salvos también cambia. Ese día quitaremos las gafas, ¿no? Y incluso también los minusválidos también será transformado completamente. Ese día vendrá, todo cambiará. Llegará el día más refrescante y gozoso. El Señor ha dicho, saltaréis como becerros de la manada. Cuando al becerro, encerrado en el establo, si se le suelta fuera, salta alegremente, ¿no? Pero hay un animal que no sabe saltar desde pequeño. ¿Sabéis cuál? El elefante, porque es demasiado pesado. No puede saltar. En cambio, el becerro sí salta. ¡Cuánta alegría tendremos cuando entremos al cielo! Quien recibe la palabra de Dios como palabra de Dios tendrá reposo y refrigerio. También en nuestra vida cristiana hay cosas que nos refrescan. ¿Qué cosas nos refresca? En primer lugar, la Biblia. La Biblia es un libro asombroso. Purifica y refresca nuestra alma, la llena de alegría. Por eso, el salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra del Señor nos consuela, nos anima y nos refresca. Si algo nos agobia, suele ser porque no nos acercamos a la Biblia. Quien se acerca a la Biblia cree lo que está en la Biblia. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Para quien lee y ama la Biblia hay una gran paz y no hay tropiezo para él. En el mundo siempre hay obstáculos, ¿no? Hay abundantes obstáculos, pero para quien ama la palabra no se considera como un obstáculo. Y en segundo lugar, la oración. El incienso en la Biblia es figura de la oración, y el olor de incienso cuando se quema es muy agradable. Quien sufre estrés, si prueba a quemar incienso, notará cuán agradable es su fragancia. La Biblia representa la oración como el incienso.
que refresca nuestra alma. Cuando arrodillamos y abrimos nuestro corazón para orar delante del Señor, el Señor refresca nuestra alma. En Cantares 1:2 dice, tus amores son mejores que el vino. Como dice esta palabra, la gracia y el amor del Señor. El vino del mundo es alegría, pero la gracia y el amor del Señor son mejores que cualquier alegría y gozo del mundo. Indica esto. Cuando se experimenta el amor del Señor, el alma queda refrescada. Y luego, en cuarto lugar, el Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de espíritu. Un borracho no se siente, aunque le golpea, ¿no? Se siente bien y piensa que está a gusto, pero al pasar la embriaguez, viene un gran dolor de cabeza, ¿no? Pero el Espíritu Santo es diferente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de espíritu. Cuanto más obra el Espíritu Santo en el alma, más se experimenta que aunque nos golpeen, no duele tanto. Se vive con alegría. Puede pasar esto. Y luego, la comunión con los hermanos. Si tenemos comunión con personas cercanas a Dios, nuestra alma será refrescada. Por el contrario, uno se aparta de la vida cristiana y se queda con sus amigos mundanas. El alma no queda refrescada. Si tengan comunión con los hermanos que viven bien en la fe, la comunión con ellos refresca el alma. A veces uno no quiere ir a la reunión, pero al final fue. Y tras estar con los hermanos salvos, ¿qué pasa? Su corazón queda refrescado. Después de la reunión esperamos la próxima, ¿no? En cambio, después de la reunión con los antiguos compañeros, vuelve incómodo, ¿no? Pensando que es como malgastar el tiempo. Pero en la reunión de los cristianos, después, le brota en su corazón de refrigerio y gozo. Apóstol Pablo deseaba mucho ver a Timoteo, porque al ver a Timoteo, su corazón le quedaba muy refrescado. Cuando escuchamos buenos testimonios, nos refrescamos, refrescan el alma. Yo, después de ser salvo, escuché el testimonio de un hermano y su corazón era mismo que yo, me sorprendí. Y también leyendo los libros me noté, descubrí que esos autores tenían mismo corazón que yo, aunque era diferente época. Entonces los buenos testimonios alegran y refrescan mucho el corazón. Además, después de ser salvo, queremos un corazón verdaderamente refrescado, ¿no? Y queremos ser consolados. Entonces, ¿dónde tenemos que mirar? Hay que mirar arriba. Levantemos los ojos hacia arriba. Hay que pensar continuamente en Dios, en Jesús, que murió y resucitó. Y al meditar una y otra vez sobre cómo es Dios y cómo es Jesús, entonces luego llega un refrigerio verdadero al alma. El Señor es muy misericordioso y grande es su poder. Nos ama mucho, aunque hayamos oído muchas veces sobre la cruz. Pero si meditamos muchas veces, la cruz realmente nos da fuerza. Hay que recordar la palabra de Dios y las promesas del Señor. Hay que recordar continuamente. Vamos a ver Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3:19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vamos a leer juntos, 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Israel había caído, y el corazón de Jeremías estaba lleno de dolor. Tenía mucho dolor en su corazón. Por eso pone, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Qué recapacita? ¿Qué medita? Piensa en Dios, en sus promesas. Entonces su corazón tiene nuevas fuerzas y queda refrescado. Pone nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando vienen cosas duras, si recordamos una y otra vez las promesas de Dios, esto nos renueva y nos refresca. También vamos a ver Cantares. Cantares 1:16. Cantares 1:16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Pone, tú eres hermoso, amado mío. Este amado es el Señor. Salomón es aquí figura de Jesús. Pone, tú eres hermoso, atractivo. ¿Quién es el más hermoso y atractivo del mundo? Es Jesús, ¿no? No hay nadie tan hermoso como Jesús. Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz y resucitó. Y nada atrae tanto nuestro corazón. Jesús, porque murió en la cruz por nosotros. Entonces pone hermoso y dulce. Dulce también significa alegre, refrescante. Pone también tú eres hermoso, amado mío y dulce. Quien se acerca al Señor recibe un corazón brillante, un corazón alegre y refrescante. Al mirar al Señor muerto y resucitado, nuestro corazón hay alegría, ¿no? Pone, tú eres hermoso y dulce. Esta semana es la Semana Santa. Hay que mirar al Señor resucitado, que hoy cantó el coro, ¿no? Sobre esto, sobre Jesús resucitado. Mirando a Jesús resucitado, tenemos corazón refrescante. Aquí pone, tú eres hermoso y dulce. Qué alegría, ¿no? Cuando mira al Señor continuamente tiene un corazón dulce. El Señor nos recuerda, ¿no? Nos recuerda y nos ama. Y también pronto volveremos a ver con Él, ¿no? Entonces, qué bien, porque estaremos con Jesús, ¿no? Pone hermoso y dulce. Entonces nosotros tenemos reposo y el refrigerio que el mundo no conoce. Vamos a volver a Isaías 28. Isaías 28, versículo 12. A los cuales Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, dad reposo al cansado. Antes de ser salvos, también nosotros éramos cansados. Pero después de la salvación, y al mirar a nuestro alrededor, y nos vemos muchas personas cansados, sufridos, oprimidas. ¿Y qué debemos hacer por ellas? ¿Qué debemos hacer? Hay que compartirles el reposo que hemos recibido, ¿no?
Quien ha experimentado el reposo y el refrigerio del Señor, quiere compartir. ¿A quién? A los otros cansados, ¿no? Quiere compartir ese reposo y el refrigerio. Y desea compartir con sus familias y con sus amigos, a los cansados. Vamos a ver Isaías 40. Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Leamos juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta la fortaleza del que no tiene ninguna fuerza. Los muchachos se fatigan y los jóvenes caen. Entonces, para estos, los muchachos y los jóvenes que no tienen fuerza, ¿y cómo se obtiene fuerza? Aquí dice, solo los que esperan en Jehová. Significa mirarle, creerle. Es creer en Cristo y mirar a Cristo. Fuimos salvos mirando a la cruz. También después de la salvación, quien mira al Señor muerto y resucitado, quien mira hacia arriba, recibe nuevas fuerzas del Señor, porque el Señor le conoce. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces todos los que no son salvos son personas trabajadas, cargadas de pecado, cansadas. Para ellos, ahora nos toca dar el reposo que hemos recibido, la paz, nuestro refrigerio y nuestra alegría. Y hay que hacer que ellos conozcan qué es el verdadero reposo, qué es el verdadero gozo de la vida. Y continuando así, al final estaremos delante del Señor. Entonces la Biblia, la enseñanza de Dios, es repetitiva. Y la repetición es buena. Tenemos que recibir esa enseñanza repetida y eso será nuestra sangre y carne. Vamos ahora juntos. Padre nuestro misericordioso que nos ama, te damos gracias por la gracia que nos has dado y por este amor con que nos salvaste por medio de la preciosa sangre de tu Hijo. Te damos gracias porque siendo nosotros sin esperanza, nos diste esperanza mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Nos has dado verdadero reposo y paz, y refrigerio y gozo. Ayúdanos a predicar este evangelio a las almas que aún no conocen este evangelio. Ayuda para que podamos predicar hasta el día de tu venida. Guarda cada paso de la obra de predicar el evangelio en este mundo. También ayuda para que se lleve bien el retiro de primavera. Une nuestros corazones y obra entre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.